Lavoisier. Miro tus manos, se mueven mientras dormís. Algo así le dijo ella. ¿Qué soñabas? La materia no puede ser creada ni destruida. Veo tus manos moverse, nervio, contracción, falanges, pequeñísima revuelta bajo la cáscara del sueño, sin miedo a la vida ni a la muerte. ¿Qué soñabas? Contracción, huesos, uñas. Las uñas crecen y crecen y crecen, amarillas bajo la tierra. Cada punta de tus dedos es un punto final. Bajamos juntos las horas, el tiempo, un barco que se hunde. Bajamos hasta que el olvido nos congele, ni siquiera en una foto, ni siquiera en una pequeña idea de lo que fueron nuestros cuerpos o nuestras voces. ¿Cuál es la materia que conforma tu sueño? Cuando todo se apaga, algo resplandece. Cuando todo se apaga, algo resplandece, incontrolable. Algo resplandece, incontrolable, cuando todo se apaga. Pocas palabras, movidas al azar. Cuando algo se apaga, todo resplandece, todo se mezcla, se mueve, al azar, incontrolable. El resultado son tus manos, se mueven cuando dormís, sin miedo a la muerte, ni a la vida, ni al olvido, pero agarrándose de algo. Una vez más, nos embarcamos en estos viajes literarios virtuales, nos vamos a Entre Ríos, nos vamos más precisamente a Gualeguaychú y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Pamela de Batista y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Un placer que podamos compartir este rato aquí en Restos Diurnos. Esta cuestión poética siempre me gusta romper el hielo yendo al origen, a ese recuerdo chiquitito, pequeñito que estaba ahí, tal vez en la primaria, tal vez ya más en la secundaria, ese recuerdo primero donde aparecieron esbozos poéticos o tal vez directamente hablar de lecturas o de las primeras escrituras. ¿Cuándo fue en tu caso? Bueno, en mi caso, por ahí lo que registro más que un momento en particular fue todo un proceso que empezó cuando yo era muy chica. Mi mamá es maestra y estudió el profesorado de literatura, solo que lo dejó antes de terminar. Pero siempre le gustó mucho leer y cuando éramos chicos nos leía cuentos y a veces algunos poemas para infancias, ¿no? Y siempre me gustó la lectura. De a poquito fui escribiendo, me regaló un libro en el que tenía después yo que contar con mis palabras, atrás del libro estaban los rengloncitos, con los dibujitos, cada parte de la historia que se había leído. Entonces, a partir de ahí me empezó a gustar la idea de escribir historias, de imaginarlas y de escribirlas, pero era chica, iba a la primaria, era muy pequeña. Y empecé en la escuela, escribía, le mostraba a las maestras, me hacían leer en los actos y de a poquito fui como alimentando ese amor por la escritura, por la lectura. Siempre fui muy acompañada, tuve ese privilegio de ser muy acompañada en mi casa por mi familia y luego arranqué a los 12 años un taller literario que dictaba Susana Alicia, una poeta, una escritora narradora también de acá de Gualeguaychú, y estuve años en ese taller conformando a la vez todo un grupo, un entorno, una red de amigues, poetas. Entonces ahí hubo una especie de, no sé si decirle crecimiento, pero hubo un giro porque empezaron a aparecer otras personas influyéndome también, influyéndonos entre todos, construyendo entre todos y a la vez cada uno encontrando su propia forma de escritura, que creo que no hay una, digo, creo que va evolucionando. Hoy esta es mi forma de escritura, mañana puedo cambiar, virar hacia otro lado, ¿no? Pero siempre esta búsqueda del escribir lo que uno pueda aportar o una desde su mismidad, digamos. ¿Quién soy yo? ¿Qué escribo? Y esto es lo que puedo aportar, lo más sincero de mí. Qué bueno tener presente la permanente evolución que tenemos, ¿no? Porque muchas veces hay gente que no se lo permite. Parece como medio raro, pero no lo he escuchado muy seguido.
tenerlo tan presente desde siempre. Así que qué bueno que sostengas eso a través del tiempo y bueno, pensar en la reflexión esa de lo que vino atrás, ¿no? También. Lo necesito porque de lo contrario me resultaría muy aburrido escribir. Entonces, si siempre me sostuviera en lo mismo y no me maravillara con otras lecturas y con las correcciones que me van haciendo mis amigos, correcciones, sugerencias, esta lectura compartida, si no me maravillara, me resultaría sumamente aburrido pensar que ya lo que escribo es esto y no voy a hacer ningún otro tipo de búsqueda. Eso nada más. Contame de esa época, más allá de los cuadernos, más allá de lo que escribías al final en esos renglones y del estímulo constante, ¿qué autoras, qué autores te empezaron a acompañar que tal vez, bueno, no sé si alguno ha quedado ahora que ha atravesado todos estos años, por lo que fuere, que has podido retornar a esas lecturas, teniendo en cuenta que también te dedicas a la docencia, digo, por ahí capaz que han aparecido y han servido, o quedaron como en ese pasado, en ese recuerdo. Muchísimos y muchísimas. Siempre a mí la lectura de otras personas han servido seguramente, y más en la adolescencia, como una especie de referencia, ¿no? Que uno va luego desprendiendo también, porque en esta búsqueda de la escritura propia, a veces está bueno leer y tenerles presentes, pero también, viste, cuando uno recién empieza a escribir, corre el riesgo como de imitar de alguna manera, que me pasó en mi adolescencia. La primera poeta que me dejó alucinada fue Alejandra Pizarnik. Creo que a muchas personas nos ha pasado eso, descubrir en la adolescencia a Alejandra Pizarnik. Entonces, claro, con una amiga, Carla Olivera, que también es poeta, teníamos esa referencia y luego tuvimos que empezar a abrir caminos, ¿no? Y también para eso está bueno la variedad de lecturas y la variedad de poetas. Escuché la entrevista que le hiciste en este espacio a Misael Castillo y él hablaba de los heraldos negros de Vallejo. Bueno, ese fue un poema, por ejemplo, que a mí también en mi adolescencia me marcó, me hizo llorar mucho. Me gusta sensibilizarme con la poesía, me pasa que me conmueve profundamente con un montón de canciones también, las poesías en las canciones me maravilla. Pero bueno, lecturas de Alejandra Pizarnik en mi juventud, ¿no? Alfonsina Storni, Vallejo, ¿qué más? Bueno, leía bastante, en realidad. Y ni hablar también este entorno, ¿no? Las lecturas de los poemas de mis amigas poetas que estaban en el taller literario, siempre están ahí como en la mesita de luz. La nombraste ahora a Alejandra Pizarnik y quería preguntarte, ¿qué es lo que tiene Alejandra Pizarnik para vos que siempre está en un momento clave y que a los adolescentes siempre les toca las fibras más íntimas? Lo que te puedo decir, te lo puedo decir desde mi experiencia, una Pamelita adolescente curioseando por el mundo de las palabras. Me gusta mucho, me sigue gustando mucho su manera de usar la palabra, como que en esas palabras hay tanta cosa por descubrir, que tiene que ver un poquito también con esto de sentirme maravillada por un montón de cosas, esta visión como de infancia, el asombro. Está buenísimo para mí pensar que no está todo tan estructurado y tan sabido y tan conocido en el mundo, que hay cosas, un poema cortito de Alejandra Pizarnik de pronto me abre en la adolescencia, me abrió un mundo completamente diferente, ¿no? Esto que tiene la poesía de la visión de infancia, de vivir con asombro algo que capaz que está recontrahablado desde el lenguaje lógico, conocido desde el conocimiento científico, pero de pronto, dicho con poesía, es otra cosa, completamente diferente, y que apela a otras cosas de lo humano, no solo la cabeza, sino la cabeza en conjunción con otras cosas que tienen que ver con lo humano, como las emociones, las formas de pensar las experiencias. Y por otro lado, Alejandra Pizarnik y la adolescencia como esa cosa de oscuridad, particularmente yo viví una adolescencia muy... Escribía mucho sobre la muerte, tenía como esas pequeñas manías. Entonces imagínate que Alejandra me resultaba con su biografía un ser alucinante, ¿no? Me generaba muchísima curiosidad también y bueno, hay un mundo
para hurgar. Quiero ir ahora a este primer poemario, este cuaderno para el agua, que es del 2012. Me gustaría saber, la curiosidad primera y sencilla es saber en todo ese tramo, todo ese trayecto, digo, ya que la poesía, la lectura te ha acompañado desde siempre, desde hace tantos años, ¿por qué, no sé si la palabra es la adecuada, pero es la que se me viene, ¿por qué tardaste tanto en publicar? Sería así. Digo, ¿por qué te has tomado ese tiempo para llegar hasta el 2012, digamos, y decir, bueno, acá está, ya está cerradito, esto me gusta? En principio no tenía la inquietud de publicar, lo pensaba siempre para más adelante, también estaba en ese momento, yo lo publiqué en el 2012, la cuestión económica, digo, no todas las personas que escriben poesía tienen la posibilidad de publicar y que los publiquen gratis. Y después la editorial se encargue de vender sus libros y bueno. Entonces, en ese momento la posibilidad que yo tenía era pagar la publicación y no lo veía como una necesidad. Prefería esperar y bueno, en ese momento, en el 2012, yo estaba viviendo en La Plata y tenía 27 años ya. Así que empecé a pensar en la posibilidad, porque tenía mucha cosa escrita, de reunir los poemas que por ahí más en ese momento me gustaban en un libro. No siento que sea un libro cerrado. Sí tiene un hilo que tiene que ver con, bueno, con el agua, ¿no? Con la naturaleza, mucho el paisaje litoraleño. Yo estaba allá, pero evocaba un poquito el paisaje de mis raíces, entonces tiene mucho que ver con eso, pero hay otras cosas mezcladas. Entonces, para mí, yo lo quiero mucho, ese libro fue mi primer libro y hoy lo leo y hay cosas que me siguen gustando, que por ahí es raro que me pase, cosas que no, pero que pienso que se podrían corregir. Entonces yo le tengo un gran afecto a ese libro, pero no siento que sea un libro cerrado. Eso me pasa. Siento que es una mezcla de poemas que más o menos medio agarrado de los pelos podemos llegar a unir de alguna manera, pero es eso, el primer libro, la primera experiencia, nunca sale tan bien, capaz. Bueno, después ya la segunda experiencia picó en punta, digamos, hablando como más, de forma más criolla, ¿no? Digo, supongo que empezaste a ver todas esas, porque también pasaron algunos años, lo fuiste, me imagino, trabajando más despacio, lo dejaste macerar y todas esas cuestiones literarias y poéticas. Y contame qué pasó en ese salto, en esos años, si se puede contar de una manera medio condensada, cómo trabajaste ese libro y cuáles serían las principales diferencias con ese primer poemario que igual le tenés cariño. Lo que sucedió fue que en el año 2015 yo ya estaba viviendo otra vez en Gualeguaychú. Empecé a empaparme del discurso feminista. Empecé a ser feminista a conciencia. Eso me pasó. Entonces empezaron a aparecer algunos primeros poemas que intenté trabajar de manera tal que no sonaran panfletarios, pero a la vez que dijeran lo que yo tenía para decir, lo que yo quería decir, lo que quería transmitir, desde la poesía. Entonces aparece un poema que le escribo a Sor Juana, dentro de la misma línea alguna que otra experiencia o alguna cuestión de las adolescencias, de los abusos, empiezan a aparecer, pero lo trabajé. Cuando lo terminé pensándolo para mandarlo a un concurso. Acá en Entre Ríos está el concurso El Fray Mocho, que es el certamen, un certamen muy importante de la provincia. Entonces lo mandé, lo cerré para mandarlo. Y ahí fue que lo gané y es por eso que está publicado en realidad. Si no, yo no sé si estaría publicado ese libro hoy en día. Está publicado porque justo tuve la suerte de ganar ese premio y bueno, fue publicado por la editorial de Entre Ríos. Fue la primera vez que sienta que un libro esté cerrado, porque me pasó que sentí que tenía algo para decir y que era eso lo que quería decir. Entonces todos los poemas, con su individualidad y sus propias características, se podían encerrar dentro de ese eje. En fin, no sé si se entendió lo que quise explicar. Quedó bastante claro. Estimada Pamela, te voy a invitar a que nos compartas alguno de tus poemas. Bueno, poema de la trenza. Mi abuela guarda, envuelta en papel de diario, la trenza de su hija muerta. Está en una caja en la que cada objeto abisma o en la que cada cosa es
un agujero negro. Arriba, en el ropero, reposa. A veces está buscando algo, a veces revuelve con los brazos en alto y da al descuido con el cartón la forma de la caja de zapatos. Mirá, me dice, y saca la tapa. Descubre el rollo abichado de pequeñas letras, desenvuelve, abre ese canal al silencio o peor, a recordar lo incontrolable. La trenza es larga madera, larga exhalación contoneada. 3 es un número inconmensurable, un número voluminoso, y moviéndose una trenza es 3 e infinito. Sentadas en el borde de la cama miramos una parte viva de una hija muerta. Entramos a ese horizonte de sucesos. Sabemos que desde ahí ya no se vuelve. Ibas a llamarte Orfea. Para que una bruja suba a un barco hace falta el madrinazgo de la luna, esto es, un ojo insistente, un fruto abierto en el cielo hinchado, su jugo derramado sobre el espinazo del agua, y que ni un amarre de la sangre la interpele la primera noche ni las anteriores, que no haya nunca primera noche. Una bruja que sube un barco por primera vez siempre tuvo su condena, un espacio confinado para ella en el mar, su noche perpetua. No necesita mirar lo que su espalda joven, lo que su espalda vieja deja arrojado y mordido. Olfatea el viento que la empuja, busca, hace un pozo en la parte de mar en la que sueña, hace un pozo ahí donde esconder ese hueco, ese hueso deseado, ese secreto. Una bruja que sube por primera vez a un barco es perra también y es pirata. Lleva en su bolsillo un arcano que es su diario de navegación y su brújula. Su pelo largo se sacude pegado al viento. El viento del mar dice otras cosas. No necesita escuchar lo que se hace pequeño, lo que queda mordido y arrojado. El idioma nunca fue el mundo, se dice. La infancia nunca fue el mundo, se dice. Entonces no hay mundo. Ibas a llamarte Orfea, poema 4. Mi abuela me enseñó a rezar el rosario y que la devoción responde a una necesidad y no una fe. Con cada cuenta me hundía en materia oscura. A veces íbamos a la iglesia. Las cúpulas de las iglesias invitan a caer hacia arriba como si fuera posible volcarse en dirección al cielo. Yo no quiero ir al cielo, yo no me voy a morir, pero mejor no decir algunas cosas. 3 estatuas de santos a cada costado, una hilera de manos blanquísimas cruzadas en oración pareja e infinita. Los ojos, mejor no sentarse donde ellos miran. Los ojos de los santos te ven los pensamientos. Tengo 8, 10, 15 años, un montón de miedo, ninguna respuesta clara. Con nosotros, desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Pamela de Batista. Pamela, contame en qué andás ahora, poéticamente hablando, o tal vez si estás explorando otros géneros. Sí, estoy siempre explorando. Cuando no estoy explorando, no estoy escribiendo, básicamente. Tengo etapas muy largas de silencio. El año pasado publiqué una novela breve, fue mi primera experiencia con la narrativa, que se llama Envuélveme. La publiqué con la editorial Palo Santo, que es una editora local artesanal de mis amigues Sebastián González y Carlos Olivera, grandes escritores de la ciudad. Y fue la primera experiencia, surge a partir de un cuento que hice en un taller con Nicolás Correa. No me gustó encasillarlo en un género.
De ahí también el tema de la exploración, porque por un lado quería contar algo, una historia, pero por otro lado siempre está la poesía metiéndose o buscando siempre la manera de decir las cosas quizás de una forma en lo posible poética, porque me parece que la poesía dice mucho más que el lenguaje meramente explícito y narrativo, así como quizás en esa casilla. Entonces, es una novela con capítulos muy breves, es una novela muy breve también, no sé si de hecho encasillarla dentro de lo que es un cuento largo o una novela, pero me tomé la libertad de escribir lo que tenía ganas de escribir y de disfrutar de escribir eso. Y en esa libertad es que yo termino publicando algo que no sé si es un cuento, no sé si es una novela, no sé si es poesía, y no importa. Y ahora sigo escribiendo, buscando, corrigiendo poesía. Retorné a la poesía, abandoné la narrativa por ahora. La narrativa entre comillas, ¿no? Porque te venía diciendo que mi narrativa fue muy experimental y muy difícil de encasillar. Por esto mismo de tomarme la libertad de disfrutar sin pensar qué va a hacer. Estimada Pamela de Batista, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido, que como verás se pasó bastante rápido, y yo te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Muchas gracias. Contra todo silencio que íntimo mar se mueve danza, contra toda lágrima que piedra aquieta, soy la costurera. Se amaga el pie, se ensaña la mirada, se concentra. Contra toda la noche despierta enhebro la letra, hilvano el pensamiento, doy la primera puntada. El hilo en la tela abre puertas, punta con punta, palabra con palabra. De esta unión ya no se vuelve, ya no hay vuelta atrás. Canta el vestido, abre los volados, cae la voz. Su sombra se sacude, se aprieta contra el muro, desespera. Canta la aguja, se clava, sabe exactamente dónde, sabe exactamente cuándo gime el rojo retazo, entregado al relámpago puñal que lo penetra, que lo transforma. De esta unión ya no se vuelve, ya no hay vuelta atrás. Contra toda la lluvia que crece en la ventana como si el vidrio o mis ojos fueran una lupa, triste, contra toda tristeza canto, compongo los huecos, las bocas de la tela, las yemas se juegan en una apuesta filosa, punzante por la forma. Canto, me detengo, sorbo el agua del poema, pruebo la temperatura, adivino el espacio que ocupa en la garganta, canto de nuevo. Los hilos saben, la tela sabe, la aguja sabe con qué lenguajes me erotizo, con qué gesto el ruedo me conduce sola por los bordes. Canto. De esta unión ya no se vuelve. De esta unión ya no hay vuelta atrás.